Esta es la emoción, esta es la alegría de entre los cristianos. Sienta, hermanito, sienta la alegría y el amor de los cristianos que se aman, que no los odiamos, que los amamos, que los recibimos con todo el amor, con todo el cariño de nuestro corazón. Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo año 2026, comenzando con las enseñanzas del Padre Luis Toro. Queremos compartir este debate sobre la Virgen María. Está muy bonito, vamos a compartirlo, vamos a aprender. Ya saben que siempre en los canales, bien sea en Padre Toro Enseña o en Pedro Toro, compartimos para eso, para enseñar, para que no nos dejemos engañar de los que vienen hablando mal de nuestra iglesia, mal de nuestra Virgen y que no quieren creer en Jesucristo. Entonces vamos a estar muy pendientes. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. Mi nombre es Adalberto Agüero, ese es mi nombre. ¿Se considera pastor o se considera...? No soy pastor, soy ¿cómo se dice? Temeroso de Dios, eso sí. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es basado por la Biblia, que se encuentra, antes de preguntar, quiero presentar, ahí están mi hermano, ellos, mi cuñada. ¿Son católicos? Ellos sí son católicos. Bueno, que la gloria de Dios, que la paz de Dios se reposite en el corazón especial de ustedes, y cómo no, como hermanos somos todos iguales. El amor de Cristo abunda en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. También en el corazón de ustedes. Espera que lo tengo marcado acá. ¿Tengo el micrófono? Por favor. Tengo... La primera pregunta es donde en San Juan, capítulo 2, al que tiene Biblia puede comparar conmigo y los vamos leyendo. Es del versículo 12 en especial. ¿Lo tienen? Bueno, voy leyendo. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Hasta ahí ese versículo 12. La pregunta va, porque según la inspiración de Dios mismo, del Espíritu Santo, como yo siento, porque lo siento no en mi mente, sino lo siento en mi corazón, como creo también que a algunos de ustedes también pueda suceder en cualquier momento, o ya le han pasado, ¿no? Porque es lo que yo siento, de que los evangélicos todos dicen, y todos ustedes creo que saben, que la Virgen María tuvo más hijos. Bueno, está bien. Ahora, según la Biblia y según lo que, porque ahí va, esa es mi ignorancia capaz, y yo estoy ansioso porque muchas veces nosotros debatimos con mis hermanos, formalmente, pero con amor de Cristo, porque nosotros venimos de una familia católica, mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos. Y yo, en mi caso, por ejemplo, somos 13 hermanos de Paraguay, 13 hermanos que 2 fallecieron y quedamos 11 vivos. De los 11, yo soy el único que me choca esto, y quiero saber. Ese es, humildemente, yo no quiero juzgarle a ustedes.
Entonces desde ahí es mi pregunta, porque acá, según la definición, los muchos que he escuchado, por ejemplo, que Jesús llamaba a sus parientes hermanos, al pueblo le llamaban hermanos, como también quiere que nosotros nos llamemos hermanos. ¿Está bien? Bueno, pero acá, esta parte, por ejemplo, dice claramente, y es ahí capaz que yo me confundo o ahí, acá en este momento yo tengo que matar mi burreza, como se dice, ¿no? Acá dice que Jesús se bajó, dice, ¿verdad? Jesús bajó después a Cafarnaúm, que es seguramente una ciudad, con su madre. Especifica que se bajó con su madre. Esto fue en una boda de... Muy bien, se nota que leyeron, ¿no? Bueno, entonces que se bajó acompañado de su madre, después especificó sus hermanos. Y después dice, y sus discípulos. Después, sus discípulos, y permanecieron allí solamente. Hasta ahí. ¿Cómo yo puedo entender esto, por ejemplo? Primero debo darle las felicitaciones, porque es muy interesante subrayar cómo él hace la pregunta. Él hace una pregunta de algo que él está convencido, pero que él dice, yo quiero saber el por qué. Esto es lo más lógico. Esto es lo más lógico. Porque realmente si nosotros no buscamos el por qué, nos quedamos en la ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. La ignorancia nos lleva a decir muchas cosas. Por ejemplo, un día estaba hablando con un hermano que era de otra iglesia, y que en vez de buscar la pregunta así como usted, me decía, ustedes los católicos están equivocados porque ustedes dicen que Judas se condenó y la Biblia dice que Judas no se condenó. Y yo le dije, pues yo no lo he leído, ¿me lo puede mostrar? Y me buscó en el Antiguo Testamento donde decía, y al final Judá será salvo. Y él leía Judas, al final Judas será salvo. Le dije, no hermano, aquí dice Judá, tiene acento en la ignorancia, es atrevida y lo lleva a decir cosas que no son. La pregunta suya me gustó y lo felicito. Pero también debo decirle que usted está actuando, y usted mismo lo dijo, por 3 o 4 ocasiones, por lo que yo siento. Eso es lo que nosotros lo llamamos sentimiento, que está compuesto por 2 palabras, que me miento por lo que siento. Sentimiento. Por eso la Iglesia Católica nunca le dice al católico que tiene que dejarse llevar por el sentimiento. Esa es la diferencia entre la Iglesia Católica y las demás, que las demás van por el sentimiento. Por lo que siento, me miento, me engaño. No me importa que esté en el error, lo que importante es lo que yo siento. Y eso es un error. En la Iglesia Católica no se trata de sentimiento, se trata de buscar la verdad por convencimiento, no por sentimiento. Y por convencimiento yo voy a tratar de mostrarle a usted, no por sentimiento, sino por convencimiento y con fundamento bíblico. Usted mismo me lo puede leer, por favor. Si me lo puede leer, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Aquí le voy a mostrar donde la Biblia habla. Primero, ustedes saben que entre los apóstoles estaba San Pedro, el apóstol. Y usted va a ver cómo allá dice que llegó Cristo con sus hermanos y con sus discípulos. Y aquí vamos a hablar de que está Pedro por un lado, pero luego también están sus hermanos. O sea, los discípulos por un lado y los hermanos por otro lado. Igualito como Juan. Juan habla de los hermanos y habla de los discípulos, de los apóstoles. Él se confunde donde habla de hermanos, porque él piensa que son hijos de María. Y yo le voy a mostrar y debo aclararle, y si usted sabe alguna cita, pues fácilmente me la da. Para mí,
en mis estudios, en mis convicciones y en mis enseñanzas, todavía no he encontrado una cita y no he encontrado un hermano separado que me la dé, si usted la tiene me la da, donde diga que María tuvo más hijos. Esa yo no la he encontrado. Si usted la tiene, yo se la agradezco porque el mundo entero saldría del error. En ninguna parte dice que María tuvo más hijos, tampoco dice, estos son los hijos de María. Al igual que ustedes, nosotros los católicos creemos y enseñamos que Jesús tuvo más hermanos. Eso lo enseñamos, lo creemos, estamos 100% convencidos. Ahora, cuando en la Biblia habla de hermanos, no podemos decir que son hijos de María por varios motivos. El primer motivo, porque en ninguna parte dice que María tuvo más hijos. Al contrario, yo le puedo comprobar donde por profecía y por cumplimiento María tuvo un solo hijo. Se lo puedo comprobar con capítulos y versículos. En segundo lugar, quiero que usted sepa por qué el judío tiene que ubicarse en el pueblo judío donde Jesús era. ¿Por qué el judío habla de hermanos, aunque no sean parientes? Porque recuerda Hebreos capítulo 4, Romanos capítulo 4, donde dice que Abraham es nuestro padre en la fe y que nosotros somos herederos. ¿Se acuerda la pelea que tuvo los judíos en capítulo 8 con el versículo 40? O lo pueden leer desde el 38 en adelante, la pelea que tuvo con Jesús, y ellos decían, nosotros no somos hijos de prostitución, nosotros somos hijos de Abraham. Y eso le dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Abraham nunca estuvo en contra de mí. Entonces el pueblo judío tiene algo propio, algo característico, que a pesar de que sean muchos en el pueblo, todos se consideran hermanos, porque son hijos de Abraham y herederos de la promesa. Cuando viene Cristo Jesús es capaz de llamarnos también hermanos, y Él viene de la promesa de Abraham. Por eso nunca va a encontrar donde diga que María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Va a encontrar donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Incluso podemos mostrar donde dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. Pero voy a leerle primero la cita donde está. Unos apóstoles y luego donde están los hermanos. Y usted me ayuda a ver si esos hermanos son hijos de María. Léalo. 1 Corintios 15:5. A lo que yo voy es, volviendo, ¿verdad? Lo que yo hice, el comentario o la pregunta, ¿verdad? Viste que yo leí específicamente el versículo donde dice, ¿verdad? Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Perdón, ¿ahí dice que son hijos de María o dicen que son hermanos de Jesús? Pero, hay siempre un pero, humildemente, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Para transparentar más, para esclarecer más estos, viste que cuando un hermano separado, como me llaman a mí, ¿verdad?, tocan estas cosas espirituales que yo sé que cada uno, más aún que son mis hermanos y mis hermanas que están acá, y yo sé que después capaz mis padres se van a enterar, pero mi temor no son de ellos, tampoco lo estoy desafiando, sino mi temor viene de Dios, como vine diciendo de un principio. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que si yo mi fe está desviada o me confundo y yo después me voy y predico, lo voy a estar haciendo mal, lo voy a estar confundiendo aún más y se convierte en un pecado capaz que no son para ellos. ¿Para quién va a ser? Aún mayor va a ser para mí, ¿verdad? Entonces desde ahí es el comienzo de mi temor. Y ahí es donde yo lo admiro a usted y lo felicito. Y ahí es donde yo quisiera que usted sirviera de ejemplo para miles de hermanos separados que nos están escuchando. Porque ese es el deber ser, el santo temor de Dios, el de no querer yo estar enseñando cosas que no son. Y a usted aquí no lo mueve el odio ni por
por nadie, sino lo lleva el amor a la verdad y el santo temor de Dios de no querer enseñar cosas que no son. Eso me parece excelente. Y no es por casualidad que Dios le haya permitido encontrarse conmigo, y vengo de tan lejos, de Venezuela, a encontrarnos en este lugar. No es casualidad. Es que Dios quería que usted y yo tuviésemos un encuentro y pudiésemos compartir con claridad. Entonces, como estamos buscando la verdad y hay temor de no predicar la verdad, porque sabemos, usted y yo sabemos, que si predicamos algo que no es correcto, nos condenamos nosotros y condenamos a los demás, y eso sería un gran error. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cuando más aún en este siglo que vivimos, que ya la mayoría sabemos de Dios, conocemos de Dios. O alguien puede levantar las manos y dice que aún no conoce a Dios o no ha escuchado nada de Dios. Alguien puede levantar la mano que aún no conoce, que ni escuchó de Dios nada, o de Jesús, o de su madre. Nadie va a levantar, ¿no? Entonces es ahí las cosas que vienen. Si yo ahora, por ejemplo, le digo una cosa, le meto en la cabeza a ustedes, y más aún cuando baja más abajo, que es el corazón, entonces esa es mayor, es mi pecado va a ser, mi pecado va a ser. Entonces, ahora sí, si ustedes no conocen, están ignorantemente, no conocen nada de Dios, y yo les vengo a enseñarle, ahí va a ser individual para mí el pecado, porque ustedes no sabían, y yo le enseño mal. Igualmente, si usted está en la verdad y no nos enseña a nosotros, es un pecado suyo. Y si nosotros estamos en la verdad y no le enseñamos a usted, es un pecado de nosotros. Así que vamos a salir del error. Vámonos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, yo he estudiado y me han enseñado en la Iglesia Católica, lo he comprobado, lo he estudiado, que no hay un capítulo y un versículo donde diga María tuvo más hijos. Tampoco hay uno donde diga estos son los hijos de María. Pregunto, ¿usted tiene esa cita? La misma cosa es... No, la pregunta es clara. Usted me responde sí o me responde no, y la gente no necesita de aclaratoria. La gente, no sé si la pregunta no se la hice bien. Yo quiero una respuesta. O sí o no. Si dice sí, me la muestra. Y si dice no, pues continuamos. Hay una cita donde diga María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Respuesta, sí o no. Lo demás es vueltas. A veces... No, lo demás es vuelta. Sí o no. La demás es vuelta para usted enredar la cosa y para que la gente no diga, para usted, no, usted busca la verdad y yo también. Los dos buscamos la verdad y los dos nos mueven la verdad. Pero la verdad tiene que ser así, al pan, pan, al vino, vino, punto, ya, sin dar rodeo. Los rodeos no vienen de Dios, los rodeos son así, claro, porque estamos enseñando doctrina, y la doctrina tiene que ser clara, o sí o no. Usted puede decir no, pero para mí sí, se respeta, pero lo que necesito es saber, ¿hay en las Sagradas Escrituras una cita donde diga María tuvo más hijos o estos son los hijos de María? Tengo que ser breve en realidad. Miren que ahí, con todo el cariño, con todo el amor, estamos hablando aquí con todo el amor, con todo el cariño. Con todo el amor y todo el cariño, veo que hay algo que quiere ocultar. Hay algo que quiere ocultar. No sé qué quiere ocultar. Pero si usted dijera, si usted tiene seguridad, porque usted me está afirmando aquí delante de la cámara, María tuvo más hijos. Si usted tiene seguridad de eso, usted me lo comprueba. Y entonces yo le digo, ¿existe en la Biblia? Usted me dice, sí, aquí está. ¿Listo? Con eso, mire, usted me tapa, yo no hablo más de aquí en adelante. Y ya, listo. Y yo digo, el hermano está en la verdad, nosotros estamos equivocados, tenemos que salir a la luz, tenemos que salir a la verdad, dejemos la mentira. Pero si usted no tiene una cita donde diga que María tuvo más hijos o estos son los hijos de María, entonces puede estar usted en un error y puedo yo con las Sagradas Escrituras mostrarte, oye mira,
esto es así, por esto y por esto. Aquí no se trata de defender una iglesia, ni de defender una doctrina. Aquí se busca es la verdad. Y si usted la tiene, quede al descubierto. Pero si no la tiene, no dé vueltas, porque somos humanos. Tenemos derecho a equivocarnos. Y si usted se equivoca, todos lo entendemos y no estamos para pelear, ni mucho menos. Usted se da cuenta que estamos en un ambiente familiar, amoroso, cariñoso, entre familia. Solamente la respuesta es sí o no. Como si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene mamá viva? Usted me dice sí o no. No, usted me puede decir, es que mire, usted sabe que mi mamá una vez... Eso no me interesa a mí me interesa saber si está viva o está muerta, punto. ¿Existe en la Biblia una cita donde diga María tuvo más hijos o estos son los hijos de María? Respuesta, sí o no. Lo demás es querer envolver a la gente para que la gente no se dé cuenta que usted está en un error. Dime la respuesta. Te digo que sí tuvo más hijos. ¿Por qué? Ahora sí. No. Ese por qué usted después me lo puede decir. Usted me puede decir, mire, yo acepto que usted me diga no o sí y después me dé explicaciones. Eso sí lo acepto, porque es la argumentación. Porque usted me puede decir, es que la Biblia quiso decir. Ah, bueno, eso es otra cosa, yo ya le entiendo. Pero yo la pregunta mía, y la gente está ansiosa, mire cómo tienen los dos la gente esperando. La gente está ansiosa porque es que nos han vendido la idea a 500 años no, porque Martín Lutero nunca dijo eso. Martín Lutero, sepa que Martín Lutero no dijo eso. Martín Lutero decía que María era virgen antes y después del parto. Martín Lutero no negó eso. Pero fíjense usted, si vemos tanto tiempo enseñando a los hermanos separados, María tuvo más hijos, y eso con toda firmeza y seguridad, guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si yo vengo y con sencillez y humildad le pido, dame las pruebas o dígalo, ¿por qué no me la da? Por ejemplo, usted me pregunta a mí, yo respondo primero, yo primero respondo. ¿Existe en la Biblia una cita donde diga que María tuvo más hijos o estos son los hijos de María? La respuesta mía es no. Si usted dice sí, me lo comprueba, a no ser que usted esté de acuerdo conmigo que no existe. ¿Qué dice la Biblia según cree usted? Segundo. ¿Sí o no? Por eso. No, pero después nos habla. Después le doy chance para que hable. Solamente responda a la pregunta que la gente está ansiosa. María, dice la Biblia así, María tuvo más hijos. ¿O estos son los hijos de María? María tuvo más. ¿Lo dice la Biblia? Por eso la ley. No, ¿lo dice la Biblia? Y sí. No. A ver. ¿Dice la Biblia María tuvo más hijos? Así como Pedro tuvo. Es ahí donde me confunde. Ahí es donde yo no entiendo si él busca la verdad o él viene a otra cosa. Ahí es donde yo me confundo. Porque si él busca la verdad, tiene que decirme o sí o tiene que decirme no. Lo demás está bien. Por última vez, yo no voy a perder mucho tiempo aquí. Por última vez, María tuvo más hijos. Dice la Biblia, María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. ¿Sí o no? Sí tuvo más hijos. Muéstreme. Si no me muestra el capítulo y el versículo, no le creo. Pero ojo, no me va a mostrar donde diga hermanos de Jesús, porque eso es otra cosa muy distinta. Léame, dame el capítulo. Aquí están los lectores. Léeme el capítulo y el versículo donde diga que María tuvo más hijos. Pila, porque ahora sí me convertí en evangélico. Ahora sí me convertí en evangélico. Léalo. Lea donde dice que María tuvo más hijos. Y si no lo dice, se le respeta. Pero no se le puede creer. Solamente se le respeta y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obligarlo no podemos, pero necesitamos el capítulo y versículo donde diga, ya se lo dio a ellos. Estén pendientes porque, díganoslo públicamente, ¿cuál es el capítulo y el versículo? San Juan 2:12. San Juan 2:12, léalo.
Léalo. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, Él, su madre, siga, sus hermanos sus hermanos, aquí no dice hijo de María, aquí habla de hermanos de Jesús y sus discípulos. y sus discípulos. Ahora bien, porque no voy a perder más tiempo, él no mostró donde diga lo que él afirma. Ahora le voy a mostrar por qué dice hermanos y por qué dice apóstoles o discípulos. Él mismo lo va a leer. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5, para que ustedes descubran por qué la ignorancia es atrevida. Y cuando él lee donde dice hermanos, él de una vez le metieron un chip, se lo vendieron, se lo inyectaron donde dice hermano, y él de una vez dice hijos de María. Pues ahora vamos a mostrarle que esos hermanos de Jesús no son hijos de María. A las pruebas me remito y él lo va a leer. Léalo. Léalo y se lo permito. Solamente lo lee y yo le permito. Léalo. Yo le pongo el micrófono y yo le permito el micrófono. Por eso mismo, si yo te doy algo, pues dame el micrófono, por favor. ¿Sabe por qué te pido? Discúlpeme que sea así, pero yo necesito explayarme, necesito decirle, así como vos tenés el tiempo, yo también necesito, solamente 2 minutos necesito, con todo respeto. Y con todo el respeto, ustedes serán testigos. Sí se lo voy a dar. Le voy a dar 2, 3 minutos, sí se lo voy a dar. Y si no se lo doy, quedo mal delante de la cámara y delante del público. Pero léame esto que necesito y yo le doy el tiempo que usted queda para que usted se explaye y diga todo lo que usted quiera decir. Pero léame lo que yo le estoy diciendo para que el pueblo vea con sus propios ojos y oiga con sus propios oídos que María no tuvo más hijos y que ellos lo enseñan a pesar de que no está en la Biblia, por una confusión, por entender hermanos de Jesús por hijos de María, diciendo que es lo mismo. Y la prueba de que no es lo mismo, ustedes lo van a escuchar. Léalo y yo le paso el micrófono y usted pone. Primera de Corintios 15:5. 15:5. A ver, 5, acá está. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Apóstoles, los discípulos. ¿Se acuerda que llegó con sus discípulos? Bueno, aquí están los discípulos. ¿Y quiénes más llegaron después? Su mamá y sus. Bueno, aquí ya tenemos a los discípulos, a los que llegaron junto con Jesús a la boda de Caná. Los Pedro y los 12, ¿verdad? Aquí están. Ahora vamos a ver los hermanos. Esto es cuando Cristo resucitó, ¿no? Así es. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Aquí están los apóstoles, los discípulos. Siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Más de 500 hermanos juntos. Si él me dice que estos hermanos son hijos de María, ya, por favor, pasó la raya. Porque esto es imposible. Ahora, la ignorancia es atrevida. Cuando una persona no sabe por qué el pueblo de Israel se llamaban hermanos, porque venían de la raza de Abraham, la descendencia de Abraham, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la tierra. Entonces, y todos somos hijos de Abraham, somos hermanos, Lázaro, padre Abraham, o sea, somos hermanos. Entonces, ahí es donde se confunde. Si él tuviera la cita donde dice que María tuvo más hijos, no se la hubiese tardado tanto. Ahora le paso el micrófono y sepa que la gente oye y la gente ve. Gracias, muy amable. Bueno, yo necesito aclarar esta parte, por eso lo que hablaba todo recortado. Por eso yo mandé leer también nuevamente, repetidamente, ¿verdad? En San Juan capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué? Porque, y si ustedes pueden también comparar con su Biblia,
¿por qué especifica esa parte que Jesús salió de la boda, verdad? Salió con su mamá, con su hermano y su discípulo. ¿Por qué dice y su discípulo? Si igual le iba a llamar, ¿por qué no dice de una vez entonces salió con sus hermanos? Como también nosotros en este momento, que al principio le estaba diciendo que todos nosotros somos hermanos, que también, esa parte que leí también en Corintios 15, 5, que también dice esa forma, que Jesús llamó a 500 hermanos, le apareció. Hoy yo puedo también decir que no es casualidad, ¿verdad?, que nos encontramos con el Padre Toro, Luis, y que nos llamemos hermanos. Esa parte es mi ignorancia. ¿Por qué especifica acá que María? Ya leímos, pero esta parte yo quiero que vos puedas discernir este versículo donde dice Jesús, su mamá y su discípulo. ¿Por qué no dice sus hermanos? Porque nosotros tenemos el conocimiento. La Biblia nos enseña ¿para qué? Para discernir, para interpretar, ¿o no? A través del Espíritu Santo nosotros discernimos y entendemos. Igual yo tengo otra pregunta más después, si se puede. Sí. En mi tierra, en Venezuela, se dice: lo que es igual no es trampa. Usted me hace la pregunta de Juan 2:12, me dice: ¿por qué no lo metió todos en un mismo saco? Discípulos y hermanos, solamente hubiese dicho hermanos. La misma pregunta hago yo: ¿por qué en 1 Corintios 15, 5 no los metió en el mismo saco? ¿Por qué hace los apóstoles aparte y los hermanos aparte? Es la misma pregunta. Los mismos personajes, los discípulos, apóstoles y los hermanos, están tanto aquí como allá. ¿Por qué usted se pregunta aquí y por qué no se pregunta allá? Que por qué no lo metió a los 11. Y ahora, escuche algo, voy a darle el fundamento, no para que él lo crea, para que ustedes lo sepan. Si él lo llega a creer, alabado sea Dios, pero no se le puede obligar. Solamente él viene a buscar una respuesta y yo se la doy. Él mismo la va a leer para que me ayude. Hebreos capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Jesús llama a los de su pueblo? ¿Por qué los llama hermanos? A los de su comunidad, ¿por qué los llama hermanos? Porque nosotros vamos a escudriñar las escrituras. Nosotros no vamos a decir lo que yo sienta, porque es lo que él siente. Nosotros no. Nosotros vamos a la convicción con pruebas bíblicas, para no decir cosas que no son, sino para decir lo que dice la Biblia. A ver, Hebreos capítulo 2, versículo 11 ¿Está leyendo la Reina Valera? ¿No? Ya está. ¿De qué Biblia está leyendo? Ah, listo. Lea, Hebreos 2, 11. Esta Biblia tiene... Tiene sabiduría y la de ustedes no tiene. No, pará. ¿Sí? ¿Le quitaron sabiduría? No. Eso es, hace rato, ¿me permití otra vez? Por favor, gracias, muy amable. Hace rato estaba diciendo usted, pero yo soy hambriento de conocer, y así también para seguir bien, así como si usted cree que está sirviendo bien a Dios, yo también anhelo eso. Entonces es ahí mi hambruna que tengo. Entonces... hace rato usted estaba mencionando que le metieron un chip, o supuestamente que en mi cabeza entró un chip, que el pastor o no sé quién fuere, ¿no? Está bien, respeto, es tu opinión. Pero yo te puedo confirmar, así como usted confirma con su trabajo espiritual, yo te puedo confirmar que yo leo la Biblia, comparto con los hermanos, ¿no? Pero el entendimiento, el conocimiento viene de por sí, digamos.
No, a mí un pastor nunca se sentó a enseñarme, o un cura, que yo también fui católico, tengo toda la confirmación y todo, pero nunca se sentó un catequista, nadie de lo que es otra persona, nadie me enseñó. Entonces yo leo mucho la Biblia y eso me hace que yo pueda interpretar así, entender, pero tampoco no es a mi manera. Famoso es que porque está en la Biblia que no se debe interpretar a su manera, ¿no? Entonces es lo que yo no quiero hacer. Por eso vengo hasta aquí a interpretar con todos ustedes. Entonces, muy bien, gracias por su aclaratoria. Cada día, pues me anima más a seguir compartiendo, no solo con usted, sino con los demás hermanos. Ustedes lo escucharon del labio de él fue católico, pero no hubo un catequista, no hubo un católico que lo formara, que le enseñara, no hubo un sacerdote que le enseñara. Ven el riesgo que está corriendo miles de católicos que no están estudiando la Biblia. Dígalo. Yo le animo a ustedes como hermano, llámenme hermano separado, así como dijo él, el Señor, pero yo le animo a ustedes a que busquen la palabra de Dios. Es ahí donde ustedes van a encontrar la dirección. Ahí ustedes no van a escucharme más a mí, no van a escuchar más a él, sino a Dios mismo le van a escuchar. Gracias por su palabra. Hermanos, para que vean ustedes que el trabajo que yo estoy haciendo no es como muchos dicen, pelear con los evangélicos. Miren, hermanos, que no le estoy faltando el respeto a él, no estamos peleando. Aquí se le tapa la boca a los calumniadores y mentirosos que dicen que el padre Toro se la pasa peleando con los evangélicos. Las pruebas, aquí están las pruebas. Pero yo le estoy comprobando, y no lo dije yo, lo dijo él, que fue católico y perdimos un miembro del cuerpo de la iglesia, porque no hubo un catequista, un sacerdote, no hubo un miembro de la iglesia que se lo explicara. ¿Se acuerda cuál es el lema? Católico ignorante, seguro protestante. Eso es lo que nos espera a todos los católicos. Allá vamos a parar. De modo que aquellos que están en contra del padre Toro que explique las escrituras es porque está mal influenciado por alguien que no es Dios y quiere que todos los católicos paren en protestantes, cometiendo un pecado que se llama apostasía. Entonces, ni lavan ni prestan la lavadora. Si él dice yo era católico pero nadie me instruyó, esto lo mandó Dios, esto no vino hoy por casualidad. Lo mandó Dios para decirle a los católicos que si no se forman, allá van a parar. Y lo mandó Dios para gritarle a los sacerdotes, para gritarle a los catequistas, para gritarle a los grupos de apostolado, que si siguen haciendo todo lo que hacen en la iglesia y no estudian la Biblia, como dice el hermano, mañana todos los de sus miembros, quieran o no quieran, serán protestantes. ¿Y qué van a hacer? Se están yendo muchos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Cuándo vamos a leer las Sagradas Escrituras? ¿Cuando ya no estemos bajo la tumba? No, hermanos, no. Entonces no es pelear. Yo quisiera que me entendiera, y de corazón a corazón, los hermanos que no están de acuerdo conmigo, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ni les pido que me sigan ni nada. No, déjenme trabajar. Yo simplemente pongo la palabra de Dios, a nadie obligo. Ustedes no lo han obligado, yo me voy para Venezuela y verán ustedes qué hacen, si hacen o no hacen, pero yo les prediqué la palabra de Dios, porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y Él me mandó: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Punto. Pero usted hizo su trabajo. Yo quiero hacer mi trabajo. Y hay gente que no quiere que yo haga mi trabajo. Se les respeta. Los amo. Los entiendo. ¿Sabe por qué? Porque la ignorancia es atrevida. Y el que no sabe y el que no conoce dice: eso es lo mismo. Eso es pelear. Eso no es amor. Falta. ¿Qué más amor que dejarlo hablar? ¿Qué más amor que escucharlo? ¿Qué más amor que explicarle? ¿Qué más amor que mostrarle, comprobarle con la Sagrada Escritura cuál es la verdad? ¿Qué más amor de eso? No puede existir. Entonces tenemos que ser capaces de amarnos y de expresarlo en hechos. El amor es con hechos. El amor no solamente yo te amo y punto, no.
es con hecho. Vamos, si vemos a una persona que está en el error, vamos. Voy a mostrarle, comprobándole con citas bíblicas, por qué Jesús a los de su comunidad los llama hermanos. Está en Hebreos capítulo 2, versículo 11, que él mismo va a leer, para que ustedes descubran por qué él hace la diferencia entre apóstoles y también sus hermanos, y que no son simplemente los hijos de María, porque en ninguna parte lo dice. Vamos a escucharlo. Bueno, Hebreo capítulo 2, versículo 11. Si lo tienen en la Biblia, pueden leer conmigo. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso él se avergüenza. No se avergüenza. A ver, por eso él no se avergüenza. Así sí, uy, me asustó. No, Jesús no se avergüenza. No, otra vez. Bueno, por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque el santificador, Cristo, y los santificados tienen que ser del mismo origen. O sea, que Jesús vino a santificar. ¿Se acuerda el Magnífica? Que vino en auxilio de Israel, su siervo, según lo había predicho por boca del profeta. ¿Cómo es? No, a ver, que vino en auxilio de Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque al él llamarnos hermanos, nosotros somos de la descendencia, de la raza de Abraham, somos hermanos. Pero esto es lo que a ellos les confunde. Yo con amor, con cariño se lo explico. Ahora, si no lo quiere entender, se le respeta. Pero si vino aquí para que alguien se lo explicara, yo cumplí con mi deber. Ahora, la Biblia dice que María tuvo un solo hijo, y se lo voy a comprobar en la promesa de Reina Valera, para que tenemos muchos hermanos separados que nos siguen a través de la red, de la Reina Valera, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 14. En profecía, ¿cuántos hijos tendría la Virgen? En profecía, a ver si dice que varios. Y lo que diga la Biblia, pues él no me pudo comprobar donde diga estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Yo le voy a comprobar donde dice que tuvo un solo hijo. Vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pácata, otra vez. Y dará a luz un hijo. Pácata. Más de 500 años antes estaba escrito que María iba a tener un solo hijo. Yo sí lo puedo comprobar. Él no lo puede comprobar. Y estoy esperando que lo compruebe, le doy chance. Y Mateo dice que se cumplió la profecía. Mateo capítulo 1, versículo 22, dice que esa profecía se cumplió. Si se dice que se cumplió, yo creo que tuvo un solo hijo. Y ahora, y si dice que se cumplió y lo vuelve a decir, ¿qué fue lo que se cumplió? Ya palabras no quedan. Ya lo demás, él puede decir todo lo que sea y se le respeta porque lo amamos y porque hay libertad de culto, pero no le creemos porque él mismo dijo que cuando leyéramos la Biblia no le íbamos a creer ni a él ni a mí. Y le tomo sus palabras. No le crean ni a él ni a mí. Crean lo que está en la Biblia. Por eso le estoy pidiendo a él. Por eso le estoy pidiendo a él capítulo y versículo. Y él dice, crea, pero no me muestra el capítulo y versículo para yo creer. A ver, dale. Mateo 1, 22. Mira,
La Virgen está De embarazada. la Reina Valera, porque estamos hablando de los hermanos separados. Aunque le quitaron sabiduría. Todo esto sucedió Todo esto sucedió en cumplimiento de en lo que cumplimiento. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió. En cumplimiento. todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor De lo que dijo el Señor por el profeta. por el profeta. Ah, entonces no fue el profeta. Fue Dios quien lo hizo mirar hacia adelante y quien habló por el profeta. Si se les olvidó, escuchen lo que dijo el profeta, que se cumplió. Si se cumplió, ya el hermanito puede decir que no se cumplió y merece respeto. Pero si la Biblia dice que se cumplió y nosotros lo creemos y punto. El que le crea a un hombre es un creyón y el que le crea a Cristo es un creyente. Y nosotros somos creyentes, no creyones. Dale. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se cumplió o no se cumplió? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso se cumplió. Ya le voy a dar el micrófono. Ahora ustedes van a escuchar lo que estamos esperando. El capítulo y el versículo que el hermano nos va a dar. Porque él dice, no le crean a él ni me crean a mí. Crean lo que está en la Biblia. Tome, dame el capítulo y versículo. Amén, hermano. Ahorita viene usted y compartimos. Claro que sí, lo esperamos aquí. Bueno, gracias. No, decía que es bueno compartir. Ahora si nosotros nos nombramos, ¿verdad? Es como un consejo esto. Capaz que vos sos la cabeza, en el sentido de que sos un misionero y que lo está llevando la semilla para cada corazón. ¿Cierto o no cierto? En ese sentido quiero dar un consejito, porque yo soy un hermano separado. Ahora, si usted me cita una Biblia o una cita bíblica, yo lo leo, pero capaz que yo estoy confundido o capaz que yo no me llega el conocimiento exacto como tiene que ser, o capaz que yo tenga la razón. Pero al decir esa parte, por ejemplo, al leer el hermano, ¿verdad? Que María tuvo un hijo, porque ella era virgen. Esa es una profecía que se cumplió. Hasta ahí dice que tuvo un hijo. A lo que yo voy es cuando vos confirmás algo que en la Biblia dice y lo haces, porque eso, ahí va el consejo, ¿verdad? Cuando vos haces, como que te reí, eso no está bien. Es como se puede agarrar, yo estoy bien, tranquilo, a mí no me afecta para nada. Pero a muchos, cuando vos te reí, se empieza a reír todos ellos. ¿Entendés? Y los hermanos separados que están ansiosos, capaz que vas a cambiar acá, si están 15, a lo mejor por la gracia de Dios ellos van a trasladar al pueblo de la Iglesia Católica, pero por ser burlones capaz que porque el diablo trabaja rápido. El diablo trabaja rápido, ¿o no? Bueno, el diablo, digo, en el sentido de que capaz que ya se está convenciendo, pero al reírse todo, dice, pero esto, capaz que dice eso en su conciencia, en ese sentido, digo. No que vos seas ni... Eso está fuera acá. Bueno, ahora, cuando leyó ahí el hermano, después está el nacimiento de Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando se iba a embarazar, cuando iba a quedar encinta María, ¿cómo fue lo que el ángel le había dicho, verdad? Y tenía María, no tenía un hermano María, tenía un esposo tenía. Y traslademos, yo en ese sentido quiero también sacar esta duda. ¿Cómo yo puedo imaginarme si una mujer de 15, 14, 15 años, o ponerle que tenga más,
¿verdad? Hermosa, me supongo, y un joven como José, que ya era su prometido, que él le iba a dejar, así menciona la Biblia, que le iba a dejar, pero después el ángel le avisó que no, que la tomes, le dice. Después la tomó porque es su esposa, y después dio a luz María. En la Biblia menciona de que Jesús, en la Biblia no dice que tuvo relación, no menciona, así como también que Pedro también tuvo suegra, que también fue casado, eso no menciona. Es la esposa de Pedro, no menciona. Esto es el hijo de María, y por nombre no menciona. Pero nosotros podemos, por la Biblia, saber que, por la naturaleza, conocer que ellos tuvieron una vida casada. Ahora sí, si en la Biblia menciona así, nosotros podemos imaginar, porque tenemos que imaginar de diferentes formas capaz. ¿Me explico? Se lo voy a aplicar, ya le copié la idea. Si el yo reírme, para que, tengo un problema. El problema es que yo tengo que jugar entre los católicos y los hermanos separados. Si yo me pongo serio, los hermanos separados que están en contra mía, los hermanos católicos que están en contra mía dicen: el cura está marcado peleando con los evangélicos. Si yo me río, el cura se está burlando. Entonces no sé qué hacer, porque aquí tengo dos grupos de dos católicos y protestantes, entonces no sé qué hacer. Me ponen entre la espada y la pared. De todas maneras, trataré de reírme poquito y de no estar serio, para que no digan que yo estoy peleando, ¿verdad? Bien, va. Querido hermano, tiene usted toda la razón. Si usted tiene la edad que tiene, y si tiene una nenita de 15 años, va. Estamos hablando humanamente, aquí entre nos. Las cámaras no nos están viendo. Aquí entre nos, usted está loquito por ella, usted no la va a respetar, más si es su esposa, ¿verdad? Es lo que usted me habla de José y María. María es una niña linda de 15 años, José es su esposo. El cholo, ella chola, la cacha chola, no se puede. Algo pasa, ¿verdad que sí? Claro, humanamente hablando, eso es verdad, humanamente hablando. Pero hay una cuestión muy clara que usted debe saber, que según los hombres, José es el esposo de María. Según los hombres, José es el papá de Jesús. Y las dos cosas están escritas en la Biblia. Le voy a mostrar donde dice que José es papá de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 42. La Biblia lo dice, es papá de Jesús. Y si la Biblia dice que José es el papá de Jesús, entonces Jesús no es hijo de Dios. Humanamente hablando, dice la Biblia que José es el papá de Jesús. Vamos a escucharlo. Juan capítulo 6, versículo 42. Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Aquí está en la Biblia. Jesús es hijo de José. Y entonces yo podría decirle, malinterpretando las escrituras, Jesús no es hijo de Dios. Jesús es hijo de José, porque está escrito en Juan 6, 42, y es palabra de Dios, que Jesús es hijo de José. Lo dice la Biblia. Pero ahora pregunto, ¿ustedes creen que Jesús es hijo de José? No, pero la Biblia lo dice. Pero la Biblia lo dice porque el pueblo judío no sabía quién era el papá de Jesús. Y la Biblia dice que era el esposo de María, porque el pueblo judío nunca iba a pensar que José iba a criarle el niño a otro. Nunca. Además, ¿quién le puso el nombre al niño?
José. Si José le pone el nombre, ¿quién le ponía el nombre? El padre. Entonces él era el papá del niño. Y si era el papá del niño, por lógica humana, María es su esposa. Eso a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de los cristianos creyentes, Jesús no es hijo de José. Jesús tiene otro papá que no es José. Y si Jesús tiene otro papá que no es José, entonces José es padre adoptivo, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Y si José es padre adoptivo, no tiene derecho de acostarse con María, porque esa no es la esposa de él, es la esposa del papá del niño. Porque para el pueblo judío, el papá del niño era el esposo de la mujer. Y si el niño es hijo de Dios, y consta que es hijo de Dios, según dice Lucas capítulo 1, versículo 31, es hijo de Dios, es hijo del Altísimo. Entonces, si ella es la mamá del hijo de Dios, Dios no va a estar con una mujer que sea una prostituta. Si él es el santo y quiere un hijo, no va a escoger una prostituta, va a escoger una santa mujer, porque la va a dar un hijo. ¿Y qué significa que le va a dar un hijo? La va a hacer su esposa. Si no la va a hacer su esposa, no le da un hijo. Si la va a hacer su esposa, le va a dar un hijo. Según dice Lucas 1:31, según dice Lucas 1:31, yo le voy a dar el micrófono cuando yo termine la idea. Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Vamos a ver de quién es hijo, siga. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces, ¿de quién es hijo? ¿De José o de Dios? De Dios. Pues si es hijo de Dios, entonces ¿quién es el esposo, el papá del niño? Pero ante los hombres, el papá del niño, José. Ante los hombres, el esposo de María, José. Ahora van a ver ustedes cómo lo relata la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, para que ustedes vean por qué José no tomó a María, no tuvo relaciones con María como él se lo imagina, porque ella era una niña muy linda y José no se aguantaba porque era un hombre que no podía aguantarse, y Dios no le dio la gracia, ni tampoco era un hombre justo, era un sinvergüenza y no la iba a respetar como los hombres de hoy día. No, la Biblia dice que José era un hombre justo. Y además vamos a escuchar como dice la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre. Capten la idea, capten algo muy importante. La Biblia no dice que estaba casada. No era esposa de José. Cuando María se quedó embarazada, no era esposa de José. Dice que estaba desposada, que se llama desposorio, y el desposorio era como decir ahora, bueno, ahora no, cuando el tiempo de ustedes los mayores, el tiempo del noviazgo. Compromiso, era un noviazgo que con ganas de contraer matrimonio, pero ella estaba en su casa y él estaba en su casa. Eso se podía hacer incluso cuando la niña tenía 3 años, 5 años, el papá la vendía por cualquier cosa, la mujer no valía nada, la mujer era un objeto, era como un animal, se vendía, y el hombre que quería, necesitaba una botella de alcohol, la vendo la hija por una botella de alcohol o por una vaca, por lo que sea, y se vendía a la mujer y quedaba en compromiso de matrimonio. Eso se llamaba desposorio. María no estaba casada con José, estaba en desposorio. José en su casa y ella en la suya. Siga. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ajá, siga. José, su marido,
como era justo. Subrayen la palabra esta. ¿Por qué subraya Mateo que José era justo? Para no decir que era un sinvergüenza que le faltó el respeto a María, sino José era justo, a Dios justicia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si aquí dice que José era justo, no lo olviden. Si era justo, es justo. Y que lo diga la Biblia es por algo. Por algo meten la palabra José era un hombre justo. Por algo. Siga. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora ¿saben por qué la deja? ¿Por qué la deja en secreto? Porque la podían matar. ¿Por qué la podían matar? Porque al descubrir que el niño no era de José, María había sido infiel. Había sido infiel. La mataban a piedra. Entonces José no quiere matarla a piedra. José quiere irse en secreto. ¿Qué va a decir la gente? Mira, José preñó a la niña esa y se fue. Pero ella no tiene la culpa. Que se la arregle como pueda. Y no la matan. Pero cuando José quería irse, ¿qué pasó? Siga. Vamos a ver qué pasó. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo. ¿Quién era el ángel de quién? No venía solo, venía de parte de Dios. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Le está explicando que no le fue infiel con un hombre. Le está explicando que se cumplió la profecía de Isaías, que una virgen nacería sin tener relaciones con un hombre, una virgen pariría sin tener relaciones con un hombre, y ese niño iba a ser el Mesías porque iba a nacer de una virgen. Entonces él sería el Mesías. Cuando José recibe el mensaje de que va a ser el papá, humanamente hablando, de Jesús, él se emociona, se regresa, pero él sabe muy bien que el hijo no es de él. Y con ejemplos se lo voy a colocar para que lo entendamos. Los ejemplos ilustran. Vengan para acá las dos. Ustedes dos, vengan para acá. Vengan para acá. Y vengan ustedes dos para acá. Ustedes dos, vengan para acá. Y venga usted, grandote. Ajá. Ustedes aquí, ustedes dos aquí. Ustedes dos aquí. Y usted quédese ahí. Ajá. Escuchen, en el pueblo de Israel existía lo que llamaba el matrimonio. Hágase un poquito más para acá usted, ahí. El matrimonio, esposos. Y los que se iban a casar, desposorio, no están casados. Están casados. Si ella le era infiel a él con este varón, ahí, si le es infiel, ¿qué le hacía la ley? La tenía que matar a piedra. La única manera para que no la matara eran dos maneras. Una, que él la recibiera y le criara el niño aquel. Los judíos no hacían eso. No, prefiero que muera a piedra. Dos, que él se fuera y la dejara. No la matan. Se va y la deja, la preñó y se fue. No hay ningún problema. Es en secreto. No había más opciones. Eran las dos maneras para que ella se salvara. Que él le criara al niño aquel, o que él se fuera en secreto, nadie sabe nada y listo, no la mata. De lo contrario, debía morir. No hay más opción. Siéntese. Pase usted para acá. No, usted no, mamita, usted se queda aquí. Ahora vamos en el caso de María y José, que no eran casados, era desposorio. Ellos están por casarse, desposorio. Si ella se va con él, tiene relaciones y queda embarazada, ella igualmente faltó, porque era comprometida de matrimonio. La ley dice que tiene que matar la piedra. Aquí, para no matar la piedra, hay tres condiciones. En ellos eran dos, en ellas son tres.
porque no son casados. Las dos mismas de ellos. Que él tome la decisión de criarle el niño a este. José dijo, yo no le crío el niño a otro. ¿Se acuerdan? La otra, que se vaya en secreto. ¿Se acuerda que esa fue la que tomó José? José dijo, me fue infiel. Él supone que le fue infiel con otro. ¿Y qué dijo José? Me voy. No la matan, la deja tranquila porque le fue infiel. Y la gente no sabe. La gente no sabe con quién se acostó ella. Pero quedaba una tercera opción. Ella queda embarazada de él. No va a ser su esposo, el esposo va a ser este. Sin embargo, ella queda embarazada. La van a matar a piedra. Pónganse aquí, ahí en el centro, porque usted la van a matar a piedra. Aquí en el centro. La van a matar a piedra. Ya no hay opción. Él no le quiere criar el niño a él. Él no se quiere ir en secreto. Debe matar la piedra. Cuando ya está decidido matar la piedra, aparece el papá del niño que se enamoró de ella. Póngase aquí al lado. Y dice, el niño que ella tiene en el vientre, ese niño es mío. Yo soy el papá del niño. Él no reclama a la mujer porque la mujer es un objeto, es un animal del Antiguo Testamento. Él reclama al niño, pero si reclama al niño tiene que agarrar el combo completo. Tiene que quedarse con la mujer. Y como él es el papá del niño, él pasa a ser papá del niño y esposo de la mujer. Pero para eso tiene que pagar la dote. Tiene que pagarle a este. Entonces él acepta, él dice, está bien, me da una botella de licor, me da una vaca, me da lo cambio, una gallina, no hay problema. Él paga y ella sigue siendo la esposa de él, tranquilo, su hogar. Y escuche, si él, que iba a ser su esposo, tiene relaciones con ella, comete adulterio, porque le está quitando la mujer de su prójimo, y eso estaba prohibido. En el caso de María, vuélveme a leer el 18, María y José están comprometidos. Dale, otra vez. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, estaban desposados, uno en una casa, otro antes de que estuvieran bajo el mismo techo, de que se juntasen. se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero eso no lo sabía nadie, ni José. Nadie. Siga. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José piensa irse en secreto. Era una opción para que no la maten a ella. No la quiere que la mate. Siga. Y pensando él en esto, Todavía lo estaba pensando, no se había ido. ¿Qué pasó? he aquí un ángel del Señor. Aquí viene lo que yo quiero que él mire por qué José no pudo tocar a María. Porque Dios va a reclamar al niño. Ponga cuidado cómo lo reclama. Cuando el papá reclama al hijo, se lleva el combo completo. Se lleva al hijo y se lleva a la mujer. Escuche, entonces Dios mandó a un ángel. Dios va a reclamar al hijo. Mandó a un ángel. Siga. El ángel. El ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: ¿A quién? A José, porque él tenía que arreglársela con José, tenía que pagar la dote, tenía que hablar con el que iba a ser el esposo. Aquel hombre tenía que arreglársela con este, lo que va a pagar la dote. Entonces el ángel no se le aparece a Petronilo ni a Pánfilo, se le aparece a José, porque tiene que cumplir lo que dice la ley. Tiene que hablar es con el que iba a ser el esposo. Y le dice: José, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, no temas recibirla. La había dejado. Ese era su pensamiento. No la deje, recíbela.
y le da la explicación que a nosotros nos convence que José no la tocó. Aquí está la explicación, dale. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces está hablando que el papá del niño apareció reclamando al niño y pasa a ser el niño del papá y la mujer del papá, y se lo está diciendo a él. ¿Para qué se lo dice? Para que no la toque. Propiedad privada, propiedad privada, prohibido tocarla. ¿Por qué? Porque el niño que va a nacer no es de un hombre. No espere que venga un hombre a reclamarlo. Es de Dios y Dios lo está reclamando. Pero eso sí, le pone tarea. Y dará a luz un hijo. Y ahí viene la tarea. Y llamarás su nombre Jesús. Él tendrá que aparentar como papá. ¿Quién le ponía el nombre al niño? El papá. Usted le va a poner el nombre de Jesús. No es su hijo. Ella no es su esposa. Pero usted la va a tomar y usted va a tomar el niño y usted se hace responsable de ella. Por eso José no podía tocar a María, porque a él no se lo dijo un hombre, se lo dijo el ángel de Dios, y él era un hombre justo. Entonces él va a cuidar de María y va a cuidar del niño, convencido, 100%, tan convencido que no se fue, se quedó, que era hijo de Dios. Y si él no se convence que era hijo de Dios, no se regresa. Si él comienza a dudar, esa se fue, se acostó, jugó con el vecino, él no regresa. Si regresó, es porque se convenció que el niño era hijo de Dios. Y por tanto, la mujer, la esposa de Dios. Por eso usted verá que Pablo viene después de Cristo. Pablo viene después de Cristo. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo expresa de esta manera. Gálatas 4:4. Lo que enseña la Iglesia Católica, que María es la mamá del Hijo de Dios, y al ser la mamá del Hijo de Dios, ella pasa a ser la esposa de Dios. Y escuche por qué. Gálatas 4:4. Y ahí entonces en la Biblia encontramos la solidez de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces no es lo que nosotros sintamos, es lo que diga la Biblia, es lo que diga la Sagrada Escritura. Nosotros vamos a ver. Dale. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Escuchen, Dios envió a su Hijo. Podía enviarlo de un ángel, podía enviarlo así como un extraterrestre. ¡Pam! Podía enviarlo como el fin de los tiempos que estamos esperando, que Él venga entre las nubes. ¿Por qué no podía venir si era el Hijo de Dios? Pero dice la Biblia y aclara que no lo envió como un extraterrestre, que no lo envió de un ángel, que lo envió, siga, nacido de una mujer. Él quiso tener una mujer por esposa. Y esto le duele a los hermanos separados. ¿Cómo va a creer que por esposa? Pues si no es por esposa, no le da un hijo. Pero ellos no aceptan que el pueblo judío, cuando un hombre le daba un hijo a una mujer, la tomaba por esposa. Eso no lo entienden ellos, porque tendrían que estudiar la historia del pueblo judío para que se den cuenta que cuando un hombre quería una esposa, le daba un hijo y ella pasaba a ser su esposa. Y Dios envió a su hijo nacido de una mujer. ¿Y cómo se llama esa mujer? La Virgen María. ¿José lo sabía? Sí, la iba a tocar, cometió adulterio, quitándole la mujer a otro que no era él. Y de paso, la esposa de Dios. Gracias. Bueno, tengo otra pregunta, si se puede, ¿no? En primera de Timoteo, acaba mi pregunta.
O sea que la lectura del primera de Timoteo capítulo 3, cómo deben ser el obispos y los diáconos. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, castos, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Acá menciona, ¿verdad?, de que el obispo, yo no sé si usted no es todavía obispo, ¿no? Pero por llamarlo así, o según yo entiendo, es parte del obispo. ¿Y cómo se entiende esto? A que un obispo, según la Biblia, dice que tiene que ser casado, tiene que tener hijo y tiene que ser apto para ordenar su casa. ¿Para qué tiene que ordenar? Habla de la casa particular, para que pueda enseñar, para que pueda ordenar la casa de Dios. Sí, se lo voy a enseñar con dos ejemplos, con un ejemplo, pero de dos citas que voy a utilizar. Voy a utilizar la cita de Juan capítulo 5, versículo 18. Voy a utilizar esa cita. Juan 5, 18. Utilizamos esa cita para yo hacerle una pregunta, usted me responde y yo sigo explicando y después le doy el micrófono. Solamente necesito que usted me explique algo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, como dice ahí, que Dios es su Padre y Él es Hijo de Dios? Sí. ¿Sí cree? Aquí dice una cosa distinta a lo que le voy a leer en Mateo capítulo 9, versículo, vamos a leer el versículo 3. A ver qué dice el 3. Aquí dice que Jesús es Hijo de Dios. Pero ahora vamos a leer Mateo 9, 3 en adelante. A ver de quién es hijo. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Siga. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... Aquí dice que Jesús es Hijo del Hombre. Y en Juan dice que Jesús es Hijo de Dios. O es Hijo del Hombre o es Hijo de Dios. La Iglesia Católica encuentra en una parte donde dice Jesús es Hijo de Dios, encuentra en otra parte donde dice Jesús es Hijo del Hombre. ¿Qué enseña entonces la Iglesia Católica? Jesús tiene las dos naturalezas: es Dios y es hombre, porque es Hijo de Dios y es Hijo del Hombre. O sea, es divino y es humano. En ninguna parte dice Jesús es Dios y es hombre, no. Pero en una parte dice que es Hijo de Dios y en otra parte dice que es Hijo. Entonces nosotros decimos que Jesús tiene las dos naturalezas, porque lo encontramos en una parte una cosa y en la otra parte otra. Timoteo escribió la carta que él leyó, primera de Timoteo 3:1. Ahí dice que los obispos, también los sacerdotes, los diáconos, tienen que ser casados. Pero resulta que el mismo Pablo que escribió Timoteo,
El mismo Pablo escribió Corintios, Primera de Corintios 7:32. Primera de Corintios 7:32. Y si Primera de Corintios 7:32 ahora va a decir que los ministros del Señor deben ser solteros. Y allá dice que debe ser casado. Entonces, o es esta, o son las dos. Vamos a ver qué dice Pablo. Dale. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, Ahí está el soltero. de cómo agradar al Señor. Ahí está la explicación. Pablo dice que existe el hombre soltero que se dedica a las cosas del Señor. Pero allá dijo que tenía que ser casado. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿O es casado o es soltero? Que él mismo responda. Siga. Pero el casado Aquí viene el casado. tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Casada y las monjas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Las monjas. Ahora las esposas. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces Pablo está mostrando que no hay una sola manera de servirle a Dios, sino que hay dos. Los hermanos separados dicen hay una sola y tienen que ser casados y punto, porque lo dice Pablo a Timoteo. Pero ¿y qué quedamos con Corintios? Y ahora miremos a Jesús, el maestro. Con este nos sacamos de duda. El maestro, que él no saque duda porque Pablo puede ser que estaba enredado. Mateo 19, vamos a leerlo del 9 en adelante. Y aquí, lo que diga la Biblia, a eso nos atenemos. No es lo que diga el hermano ni lo que diga yo. Somos simples mortales. Pero lo que diga la Biblia, sí, a eso nos atenemos. Dale. Mateo 19, 9 en adelante. 9 en adelante, sí. Por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Comete adulterio. ¿De qué está hablando? Del matrimonio, de lo que él dice, de lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Estamos claros, verdad que sí? Aquí está la primera parte. Siga. Le dijeron sus discípulos: Aquí viene la segunda parte, ponga cuidado. si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Aquí está la segunda parte, no casarse. No conviene casarse. Esperemos lo que diga el maestro. Respiren profundo. Pongan la lupa y háganle zoom. Vamos a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice el maestro? Entonces él respondió: Ajá. no todos reciben esta enseñanza. No todos, o sea, los hermanos separados, no. No todos reciben esta enseñanza. En la iglesia católica la recibimos, en los protestantes no. No todos reciben esta enseñanza, siga. Sino aquellos a quienes es dado. Aquellos que se le han dado. Y aquí viene la explicación, dale. Porque hay eunucos de nacimiento, Hombres que no sirven para el sexo se llaman eunucos. Hombres que de nacimiento no sirven para el sexo, no pueden tener esposa. Ese no es el caso del cura ni del obispo. Siga. hay eunucos hechos así por los hombres, Los que son castrados o capados, no sé cómo le llama. Eso tampoco es el caso del cura ni del obispo. Aquí viene el tercero, es el caso del cura y del obispo. Del labio del maestro, lo que diga él, yo lo acepto porque él es el camino, la verdad La vida. y la vida. Dale. y otros Aquí despacio. y otros se hicieron a sí mismos, Nadie los obliga, ellos mismos. y otros se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Por causa del reino de los cielos. Ahí está la explicación. Y no ha terminado. No ha terminado porque Jesucristo no lo obliga a él a creerlo ni a entenderlo. Escuche.
El que pueda aceptar esto, que lo acepte. No te obliga. Si quiere lo acepta, si no lo quiere, no lo acepta. Pero hoy tiene la respuesta. En la Iglesia Católica se toma esto como Jesús manda. A mí nadie me obligó, nadie me obligó a quedarme solo, nadie. Yo por mi cuenta lo quise. Fuimos 55 seminaristas. 50 se salieron y se casaron. 5 nos quedamos. A ellos nadie los obligó a casarse. A mí nadie me obligó a ser sacerdote. Y luego, la iglesia es tan sabia que si yo hoy me quisiera salir del ministerio, me enamoro de una chica, ¿cómo es esa que dice 90, 90, 90? Bueno, de una chica de esas. Ajá. Y le digo al Papa, yo me quiero casar. El Papa le dice, tiene mi bendición. Y me caso. No hay ningún problema. Puedo formar un hogar. Porque en la Iglesia Católica cumplimos las dos. En la de ustedes cumplen una sola. Ese es el problema. Nosotros tenemos incluso en el Oriente sacerdotes casados. Y aquí tenemos sacerdotes solteros. Tenemos las dos, porque la Biblia lo dice. Jesús es hijo del hombre, Jesús es hijo de Dios. Tenemos las dos. Jesús tiene las dos naturalezas. Es hijo de Dios, es hijo del hombre. Las dos cosas, no una sola. En la Iglesia Católica tenemos matrimonio, enseñamos el matrimonio, pero a ustedes les falta, a nosotros no nos sobra, nosotros tenemos lo que Él nos dejó, a ustedes les falta una cosa: el estilo de vida, como dice Pablo, de aquellos que se entregan por el servicio del Señor. Ahí está su respuesta. Y nos pidieron hacer un corte, y después del corte, pues entonces, sí, después del corte, si quiere, no sé si hay opción, pero diga lo último, porque creo que viene la misa. Sí, viene la misa, entonces le voy a dar la oportunidad para que diga sus últimas palabras. Bueno, gracias. Nada más, el que leí en primera de Timoteo, ¿por qué se escribieron eso entonces? Yo lo que quiero saber es si vamos hasta el Papa Francisco entonces, si él va a predicar de este que yo leí, ¿cómo va a predicar? Si está escrito para cumplir la escritura, no como usted hizo pasar en el otro, porque usted ha pasado del que yo te leí. ¿Cómo se entiende esta parte que se tiene que casar? Por algo se puso que se tiene que casar, tiene que tener la familia, tiene que tener hijos. Está bien, si vos pasás en el otro, donde dice Pablo, no es obligatorio, es cuando vos querés, si sentí, es mejor, dice. Pero no esta parte en el primero de Timoteo. Para que usted se dé cuenta del error en que está, Pablo fue apóstol de Jesucristo, misionero, y no se casó. Pablo fue un hombre incansable, trabajó por el evangelio más que los pastores evangélicos, más que cualquier pastor evangélico. Entonces usted tiene que reclamarle a San Pablo por qué no se casó. Ahora bien, le damos las gracias al hermano. Yo ya le expliqué, ya no queda en mí no queda poder hacer que usted lo entienda o no lo entienda. En mí lo que usted me pedía que le explicara, yo con amor se lo expliqué. El mundo entero se dio cuenta que no peleamos. El mundo entero se dio cuenta que compartimos como hermanos, para taparle la boca a aquellos que dicen que la apologética es pelear, porque el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Mire dónde está la pelea. Mire cómo compartimos, la comunidad se edifica. Él expuso, lo escuchamos la doctrina de él, escucharon la otra doctrina. Ahora felices nos vamos a celebrar la misa, nos damos un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo.